Impresionante, ¿no? La primera manifestación en ese antiguo ropero, 1800, y todavía alcanzó, todavía siendo hacienda en 1900, en la época de la Revolución, una hacienda de casi 200 años, de 1850 en adelante. La primera manifestación fue lo que acabas de ver en tus pantallas, que es un ropero antiguo que data de aproximadamente esa fecha, porque la hacienda, cuando la construyeron, fue por medio de estos hacendados que eran muy poderosos, y así como la construyeron era evidentemente para vivir ahí, pero también para poder almacenar y poder hacer todas estas cuestiones económicas en el lugar del Estado de México. Como puedes ver, es rumbo, es rumbo hacia Querétaro, pero está totalmente pegada al Estado de México, no llegas a Querétaro. Pero bueno, es una hacienda muy antigua. Y la data histórica, pues de 1850 y algo para la fecha, es que, pues imagínense todo lo que pasó ahí. Todavía en el tiempo de la revolución fue un poco más connotada los hechos que se hicieron o que se gestaron en ese lugar. De hecho, hay una parte de afuera que es de donde viste la fachada de la hacienda. En la parte trasera están las caballerizas y ahí hay un paredón de fusilamiento, imagínense. Bueno, no es de que la hacienda se fundara para eso, ojo con eso. En la época de la revolución, lamentablemente hubo muchos pecados de guerra. Hubo mucho revolucionario que también, ya sea por en las filas de Pancho Villa o en las filas de Zapata, pues no estaban tan controlados, ¿no? Por estos grandes líderes. Entonces hubo saqueos, hubo también muchas atrocidades. Por ende, también no hay justificación en ninguna de las partes, ¿no? Pero pues todas se tomaron unas con otras y se ajusticiaron a sus propias leyes, ¿no? En ese entonces. Pero de viene ahí el concepto del por qué. Porque básicamente de 1850 y algo a la época de la Revolución no hubo un contexto así como fatídico como en esa época de la propia Revolución. Es decir, los hechos más funestos fueron a raíz de la Revolución. Y pues se dice que era un hacendado como con unas 6 jovencitas, hijas de ese hacendado, junto con su esposa, y que en esta hacienda, pues bueno, en esa época cuando fueron prácticamente tomados ciertos estados de la República por los revolucionarios, pues ya saben, todo lo que es el eje histórico, que era como tomar ciertas ciudades para poder hacer ejercicio de la revolución y poder tener el derrocamiento de Porfirio Díaz. En esas tomas de ciudades, los revolucionarios usualmente pues saqueaban las haciendas, sobre todo las haciendas, pero también pues bueno, hacían 2-3 tropelías que no eran como muy buena onda. No voy a detallar, pero bueno, en esas tropelías usualmente los hacendados y las nanas de las hijas de los hacendados, principalmente las hijas, las niñas, las mujeres, eran escondidas en ciertos lugares ocultos de las haciendas para no ser sustraídas por revolucionarios o incluso por soldados. No solamente los revolucionarios, también los soldados se les botaba. Pero bueno, voy a tratar de manejarlo de cierta manera para que no haya como un contexto un poco sensible y que nos vayan a banear. Durante estas tropelías, este tipo de hechos funestos en esa hacienda, bajo el contexto histórico, bajo el contexto histórico se dice que una de las nanas hacía como estos altos rituales de magia, ¿no?
contexto literal es que era una, una nana que tenía la virtud de ejercer la magia del macumba o algo parecido, ¿no? Vaya, el dato exacto no sabemos qué era, pero sí evocaba a esta nana ciertos espíritus de fuertes, ¿no? Entonces, la data histórica es que esa hacienda fue pasada por revolucionarios. Algunos de los empleados los fusilaron en la parte de atrás, donde les comento que está la fachada de la hacienda, y en la parte lateral está el paredón de fusilamiento, y no es porque funcionara como tal, sino simplemente lo hicieron paredón, porque la mayor parte de los empleados de esa hacienda en ese entonces los pasaban por armas. Entonces incluso están los orificios de esos hechos, ¿no? Y tienen ahí desde esa época a la fecha, yo creo. Y en la parte trasera están las caballerizas, que es donde viste el siguiente video de las caballerizas. Las caballerizas es un túnel muy oscuro, que incluso por eso utilizamos el elemento base de nuestras cámaras, que es las mini DV de aquellos entonces. Estoy hablando de 2006, 2007. Y ocupamos la mini DV Handycam de Sony. Y esa cámara tiene el sistema Super Night Shot. Entonces tú entrabas, le quitabas el night cuando había luz, entonces se veía un poco mejor. Pero cuando estabas en lugares muy oscuros se veía totalmente blackout, negros. Entonces tenías que meter el Super Night y tenías que ayudarte con una lámpara.